Fallujah, matar el Sharif. No volen Kalashnikovs per ara i esperem no voler-ne mai. Bon dia, ciutadania. Així estem, Veus Així Com, un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen per millorar la societat. Y ahora tenéis el placer de entrevistar a Laura Villadiego. Buenos días. Buenos días. Buenas. Laura Villadiego es una periodista independiente especializada en derechos humanos. Eso es ser, ¿no? Y tenim el plaer de que ve a parlar del seu projecte Carro de Combate. Ens agradaria saber de qué trata Carro de Combate, Laura. Pues Carro de Combate es un colectivo de periodistas independientes donde lo que hacemos es fundamentalmente investigar de dónde procede lo que consumimos y cuáles son sus impactos sociales y medioambientales. Carro de Combate nace en el año 2012, así que ya llevamos bastantes años haciendo esto, casi 14, y nace un poco por la inquietud que tenían sus fundadoras, ¿no? Que es una compañera mía, Nazaré Castro, y yo misma, por lo que veíamos diariamente, ¿no? En los lugares en los que estábamos en ese momento. Nazaré Castro en ese momento estaba entre Argentina y Brasil, yo estaba en el sudeste asiático y veíamos que las industrias que documentábamos en nuestro día a día como periodistas allí, pues en realidad tenían muchísimas similitudes a pesar de que ella estuviese en América Latina y yo estuviese en Asia, ¿no? Pero que sin embargo en el relato mayoritario de los medios no se nos presentaba de esta manera, no se nos presentaba como realmente industrias que tienen unos modus operandi comunes, ya sea pues en un punto del planeta o en otro, ¿no? Y un poco el objetivo de Carro de Combate precisamente es contar esta historia de forma más estructural, hacer entender a las personas consumidoras que realmente las industrias tienen unas formas de producir que muchas veces, por la lógica de la globalización y del capitalismo, han llevado a impactos sociales y medioambientales muy negativos y que esto es una historia que se nos oculta, ¿no? en el día a día y que creemos que es importante que la gente conozca. Això és molt interessant tot el que has dit. ¿Por qué decidís poner el foco en el consumo y no tan solo en las empresas? En realidad nosotros ponemos el consumo, el foco en las empresas, no en el consumo. Sobre todo en las empresas. De hecho, nosotros sobre todo investigamos industrias, empresas y gobiernos, lo que hacen ellas, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hoy en día a las personas se nos ha reducido a meras consumidoras, ¿no? Claro. Se ha estado erosionando ese papel que tenemos como ciudadanas, con un poder político más importante del que podíamos tener, ¿no? Con nuestros votos hace 30 o 40 años, y ahora digamos que se está intentando que seamos meras consumidoras, ¿no? Que nuestro papel simplemente sea el de comprar. Y sí es posible que no nos planteemos demasiado qué es lo que hay detrás de lo que consumimos. Por eso nosotros cuando decimos que consumir es un acto político, que es uno de los eslóganes que solemos utilizar, no queremos decir que la responsabilidad esté en los consumidores. De hecho, nosotras no usamos la expresión consumo responsable, usamos la expresión consumo crítico, porque creemos que las personas consumidoras no son responsables. Pero es verdad que tal y como está ahora mismo funcionando el sistema, si las personas consumidoras no se preocupan por lo que hay detrás de lo que consumen, nadie más lo va a hacer. Las empresas voluntariamente no van a mejorar sus procesos productivos para tener unos impactos más positivos medioambientales y sociales si las personas consumidoras no se lo demandamos, ¿no? Y por eso ahí se puede decir que nosotros ponemos el foco en el consumo, porque pensamos que ahora mismo las personas consumidoras son las únicas personas que realmente están interesadas en ser palanca de cambio para mejorar. Y sin embargo que las empresas, ¿no? Y en muchos casos los gobiernos que legislan más en favor, ¿no? De estas grandes industrias y de estas empresas, pues no lo están haciendo. És molt interessant que portes aquestes idees justament en aquests dies, que és Nadal, i tenim molt normalitzat, com has dit, doncs això, el consum desmesurat.
t'has vist voldries donar alguna idea, algun punt de vista per a aquestes dates? Bueno, se calcula que más o menos el 25% del consumo del año se produce desde el Black Friday, ¿no? En estos últimos días del año que llegan hasta la Navidad, ¿no? Y una de las consecuencias que tiene, digamos, esta concentración del consumo en unos días tan concretos es sobre todo que, digamos, que rompemos lo que son los procesos productivos normales, ¿vale? Nosotras, el sistema, ¿no? En general productivo, pues tiene una capacidad de producción determinada y cuando tiene que asumir estos picos de producción, generalmente se hace a base de o bien explotar, ¿no? a las personas trabajadoras, incrementándoles sus jornadas laborales para poder, ¿no? hacer frente a la demanda de las Navidades. Si de normal ya por ejemplo, trabajadoras, ¿no? de industrias como el textil en el sur global tienen que hacer jornadas de 60 horas, esto es la media, ¿no? Durante el resto del año, ya en estos picos muchas veces llegan a las 100 horas semanales, ¿no? Claro, esto no se puede abordar de otra manera porque es muy difícil planear, ¿no? Para las industrias, digamos, de forma estable, ¿no? Esta producción cuando se producen estos picos tan grandes. Y es algo que, por ejemplo, en la industria alimentaria es mucho peor, porque la industria textil, por ejemplo, ¿no? Los juguetes, cosas que se pueden guardar durante mucho tiempo, podrías hacer una planificación algo mayor, pero en el caso de los alimentos es muchísimo más difícil. Lo cual quiere decir que al final lo que estamos exponiendo es a nuestras estructuras a una tensión tal que los impactos son incluso mucho peores. ¿Y qué podemos hacer, ¿no? Frente a esto? Evidentemente, lo primero es la planificación, ¿no? Intentar que durante no las semanas anteriores, sino ya los meses anteriores, intentar planificar un poco para, digamos, no poner en tanta tensión al sistema, ¿no? al sistema productivo. Comprar la comida antes y congelarla, también comprar los regalos antes, ¿no? Porque además también no solo se pone en tensión al sistema de producción, sino también al sistema logístico, ¿no? Hay que enviarlo hasta donde estamos nosotras. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es planificarnos. Otra de las cosas que podemos hacer es intentar resistir, ¿no? Intentar no consumir tanto, intentar poner un poco de lógica y de raciocinio, ¿no? a estos días. Y estos días también, ¿no? Los días en los que más comida se tira, por ejemplo, ¿no? Y esto es porque realmente no estamos organizando ni planificando correctamente. Entonces, pues bueno, es al final un poco pararse, ¿no? Que es nosotros lo que decimos en general con todo el consumo, pararnos a pensar si realmente lo que estamos haciendo tiene sentido. En aquest punt, tu, com a periodista especialitzada, diries que els mitjans de comunicació han ajudat, de certa manera, a normalitzar aquest model de producció i consum? No, yo creo que van en el sentido contrario, ¿no? Y además eso se ve claramente en que si abres un medio, especialmente en estas fechas, ¿no? De comunicación convencional, lo primero que te vas a encontrar probablemente sean los rankings de mejores, no sé, televisores, ¿no? Y con sus links respectivos para que los puedas comprar. Los medios en general han entrado, ¿no? En la misma dinámica, porque también para ellos es una fuente de ingresos. Entonces, generalmente a veces se escapa, ¿no? Algún contenido que tiene que ver con estos impactos, pero lo normal es que la mayor parte del contenido vaya dirigido precisamente a apoyar esta lògica. Passem perquè tenim moltes coses sobre tu, que veiem que ets una persona molt inquieta amb aquestes causes, que és molt important perquè, com hem vist, no estan massa visibilitzades. I també veiem que tens prou llibres i redaccions a la teua pròpia web. I voldríem començar, per exemple, amb el llibre dels monocultivos que conquistaron el mundo, ¿no? Si vols parlar un poquet de qué trata. Pues los monocultivos que conquistaron el mundo, que justo es que además estaba trabajando con él ahora mismo, es este libro.
porque estaba revisando algunas de las cosas que habíamos escrito para escribir otro capítulo también sobre un poco historia de la agricultura. Es un poco la condensación de muchos años de trabajo del colectivo. No soy la única autora, también está Nazaret Castro, que la he mencionado antes, y también Aurora Moreno, que es otra de las personas que forman parte del colectivo. Y en este libro se condensan las investigaciones que hicimos durante prácticamente una década sobre el llamado agronegocio, ¿no? Que es un poco como se ha... durante las últimas décadas, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, la industria agrícola y alimentaria mundial se ha basado, ¿no?, en un modelo totalmente capitalista y de búsqueda del máximo beneficio, ¿no?, que es un poco lo que se llama el agronegocio. Y ese agronegocio, la base fundamental es el monocultivo, es decir, las grandes extensiones de un solo cultivo en kilómetros y kilómetros y kilómetros en zonas concretas del planeta, que nos dan unas materias primas cuyo objetivo en realidad no es producir alimentos, sino que es ganar dinero. Y para ello, lo que se ha hecho también es intentar buscarle el máximo rendimiento posible a estas materias primas agrícolas, utilizándolas no solo como alimentos, sino como muchas otras cosas. Y entonces ahora vemos, ¿no?, como por ejemplo la caña de azúcar se utiliza también como biocombustible, se utiliza también como base para hacer bioplásticos. Tienen muchísimas, ¿no? Estas materias primas ahora ya no solo tienen un uso alimentario, sino que tienen muchísimos posibles usos más. Y esto quiere decir que estas grandes industrias venderán esas materias primas al mejor postor. Y muchas veces el mejor postor no es la alimentación de las personas, sino que son otros destinos, ¿no? Y al final lo que se ha creado, ¿no?, es una rueda en la que los precios suben y bajan, son muy volátiles, y los peor parados siempre son los agricultores, que al final nunca saben, ¿no?, cuándo van a poder vender su cosecha sobre el precio de producción. Hay veces que harán mucho dinero, pero la mayor parte de las veces probablemente pierdan bastante dinero, ¿no?, porque además el precio no lo establecen ellos, sino que lo establecen grandes empresas intermediarias, que son las que mueven estas materias primas. Y en este libro lo que hacemos es repasar un poco la historia de estos monocultivos, vistos desde esta perspectiva, ¿no?, desde la perspectiva de materias primas que se utilizan no solo como alimentos, sino también como muchas otras cosas. Empezando, ¿no?, por la caña de azúcar, que fue ese primer gran monocultivo de la historia, que se expandió con la llegada de Colón a América Latina, siguiendo por el aceite de palma, que ahora cubre prácticamente buena parte del sudeste asiático sobre todo, y que ahora se está expandiendo a otros lugares, y terminando por la soja, ¿no?, que es el primer gran monocultivo transgénico, que bueno, es un poco la base de también, además, la gran expansión que ha habido de nuestra industria ganadera, de la industria cárnica. Sin la soja no podrían existir, ¿no?, esas grandes granjas que dan respuesta a la demanda cada vez más creciente de carne, ¿no? Y eso, de hecho, la soja es una de las últimas investigaciones que hemos hecho, en este caso desde Bolivia, ¿no? Porque, claro, al final todas estas expansiones de todos estos monocultivos evidentemente tienen muchos tipos de impactos, pero sobre todo medioambientales, ¿no? Una gran deforestación, y en el caso de Bolivia en concreto han estado muy asociados a grandes incendios forestales, ¿no? En 2024 ardieron 12 millones de hectáreas en Bolivia. Si lo pensamos fríamente, ¿no?, en España, que hemos tenido este año un año muy malo en términos de incendios, han ardido 300.000 hectáreas, y ya es un número catastrófico, pues imaginaos, ¿no?, 12 millones de hectáreas. Aquest també és un projecte en el que esteu treballant, no? Tinc entès que en el projecte que és contra incendis forestal en Bolívia amb una ONG valenciana. Eso es. Sí, con la ONG CERAI, que ellos tienen además un proyecto muy interesante, que es el alimento que nos une, que
también se mueven un poco por este mismo sentir que tenemos nosotras de pues que haya mayor concienciación sobre los impactos, en este caso, ¿no?, de este proyecto en concreto, de la alimentación, ¿no?, de esos productos alimentarios que nos llegan cada día, y que en este caso, como comentaba, ¿no?, en el caso de Bolivia y la soja, está conectado, ¿no?, con nuestra industria ganadera y sobre todo la porcina y la aviar, ¿no?, porque somos de los principales productores mundiales de ambas y también de los principales exportadores, ¿no? La mayor, o buena parte, al menos, por lo menos en el porcino, la mayor parte de la producción no se queda en España. Se va fuera, por lo menos cuando no hay gripe porcina, porque ahora mismo estamos en una situación un poco complicada, pero de forma normal, pues el 60% prácticamente lo exportamos fuera, ¿no? Y para poder mantener eso, pues necesitamos soja, y esa soja la traemos de sitios como Bolivia. Bé, veig molt interessant aquest llibre perquè jo, per exemple, no sé si vosaltres, les meues companyes, jo sí que em centre en la soja com un producte i és veritat que forma part d'una cadena com invisible. Entonces, sí, mai veus el que és la soja directament, sinó que està en tots els puestos, però no la veus com a producte que tu pots comprar, sinó que està clavada en tots els productes. Sí, de hecho se calcula que como el 70% de la soja mundial se utiliza directamente para piensos animales. Luego hay una parte que se utiliza para aceites, que en muchos casos van para biocombustibles, al igual que el azúcar de caña que comentaba antes. Y luego una pequeña parte muy pequeñita, un 2 o 3%, va a alimentación directa humana. Pues el tofu, estas cosas, ¿no? Los brotes de soja. Y esa soja que va directamente a alimentación humana, al menos en Europa, generalmente no es soja transgénica. Es pues, soja que ha sido cultivada, ¿no?, con otros procesos y más a menudo ha sido cultivada en Europa, aunque en Europa hay muy poquita producción de soja, y no es porque no haya las condiciones climáticas, sino porque las condiciones económicas no son interesantes para la industria. Es mucho más barato producir soja en América Latina que aquí, que por ejemplo no podemos usar de esa forma tan pues normal, ¿no? Normalizada el glifosato, ¿no?, que es un poco lo que da, lo que permite, ¿no?, que esta soja transgénica sea interesante. Jo volia preguntar que això que has contat que passa a Bolívia, aquestes explotacions, per què és important entendre que aquestes explotacions tenen a veure amb el nostre model productiu del nostre dia a dia? Yo creo que es importante entenderlo porque al final, bueno, primero los impactos medioambientales que ocurren en Bolivia no se quedan en Bolivia, ¿no? Se está deforestando uno de los bosques semitropicales más importantes del mundo, y eso tiene un impacto en emisiones de gases de efecto invernadero que es brutal, ¿no? Y aparte, si además eso se quema, esas emisiones de gases de efecto invernadero que se dan por la deforestación se incrementan, ¿no? Entonces, al final ahí tenemos un foco que podríamos, ¿no?, estar utilizando, ¿no?, en la lucha contra la emergencia climática, que estamos haciendo todo lo contrario. Luego también porque al final el interés de la soja, ¿no?, de esa soja que se produce en Bolivia, como comentaba, es alimentar nuestras granjas en España, ¿no? Y esas granjas también tienen impactos aquí en España, ¿no? Buena parte de la contaminación por nitratos de suelos y de aguas está relacionada con todos esos purines y esa gallinaza de los residuos, ¿no? El estiércol que se produce en estas granjas, que luego se aplica mal sobre los campos, ¿no?, y sin control. Entonces, el modelo productivo intensivo de ganadería también tiene muchísimos impactos en España misma, ¿no? Claro. No tenemos ni siquiera que pensar en una cosa que es mucho más etérea, como puede ser la crisis climática, ¿no? Hay muchos pueblos en España que no pueden beber agua del grifo por esta contaminación. Bé, ens informen que queden 5 minutets. Si voleu passar a alternatives o al missatge final. Sí, si vols preguntar-li alguna part de les alternatives. No, clar, podries dir al públic quines altres alternatives poden utilitzar per a replegar aquest consum responsable?
Bueno, repito, nosotros no hablamos de consumo responsable, hablamos de consumo crítico, pero existen muchas alternativas. Hay muchísimas empresas que están intentando cambiar el modelo, ¿no? Nosotros, de hecho, en nuestra propia página web hacemos directorios, si alguien lo quiere revisar, es www.carrodecombate.com, y si buscan en el buscador directorio podrán verlas. Pero luego, por ejemplo, también hay iniciativas como los mercados sociales, que son también agrupaciones, ¿no?, de alternativas precisamente, en diferentes puntos del territorio, y hay una nacional que es REAS, donde ahí podrán encontrar alternativas de alimentación, de textil, pero también, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Bancos éticos que no invierten en, pues, por ejemplo, armas, ¿no? O que promueven con sus inversiones también modelos más éticos. La información realmente está ahí, ¿no? Y es verdad que muchas veces una de las cosas que se suele alegar es que muchas de estas alternativas son más caras. En algunos casos es verdad, porque producir bajo estándares éticos y en sostenibilidad medioambiental y social muchas veces supone, ¿no?, mayores gastos, pero es verdad que una de las bases del consumo crítico también es pensar en qué estamos gastando el dinero e igual dejar de gastarlo en tantas cosas, ¿no?, que muchas veces no nos sirven de mucho, y centrar nuestros gastos en cosas que tienen más sentido, ¿no? Y yo muchas veces pongo un poco el ejemplo del textil, porque, claro, si tú haces la cuenta un poco de a largo plazo, comprándote muchas camisetas de alguna marca barata, ¿no?, que igual te cuesta 3, 4, 5 euros cada camiseta, pero que te duran 6 o 7 puestas y la tienes que tirar, a cambio de comprarte una de 30 euros que te va a durar 4, 5, 6 o más años, realmente a largo plazo te interesa más el modelo sostenible. Pero claro, no te vas a poder canviar de camiseta cada setmana, no? Cada mes. Avui dia també això depèn molt de la situació econòmica de cada persona, i també ara aquests preus tan baixos impulsen a que la gent siga impulsiva comprant, com en cadenes com per exemple són Shein o moltes altres empreses xineses que fan que tinguem un consum molt irresponsable. Jo com a primera ho reconec, que moltes vegades he caigut i que fa uns anys, clar, jo ho veia i deia, ostres, me puc comprar 54 vestits, però després no duren res i al final dones compte de que no està bé el que estàs fent i que és pitjor, a la llarga és molt pitjor. Doncs bé, Laura, moltíssimes gràcies. Ha sigut molt interessant tot el que ens has contat, ho has explicat superbé, i moltes gràcies també a totes les persones que ens escolteu i que participeu via WhatsApp. I res, anem a acomiadar-nos ja. Això ha sigut Veus Així Com i ens retrobem al proper programa el 8 de gener. I res, felicitar-vos un bon any a tots i moltes gràcies. Cuideu-vos. Muchas gracias.